Bueno, hoy la palabra que Dios quiere hablar es sobre el temor a Él, el temor de Dios. De eso Dios trabajó un montón en mi corazón de eso y espero que haga lo mismo con ustedes, ¿no? Por eso cuando predicamos es así, queremos que los demás sientan lo mismo en esa palabra, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta oración. Gracias, papá, gracias por este hermoso momento, gracias por este hermoso día, Señor. Te pido, Jesús, que esta palabra, Señor, toque los corazones de mis hermanos como también la tocó mi corazón, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que trabajes esta palabra, Señor, que en el momento necesario, Señor, sea esta palabra la que aparezca primero en nuestra mente, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos y que seas vos, Espíritu Santo, el que hable, Señor, no yo. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar, como dije, del temor de Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, pueden haber dos extremos, ¿no? Puede haber el extremo de tenerle miedo a Dios o tenerle respeto como si fuera una persona más. Ninguno de esos dos extremos es bueno. ¿Por qué? Porque que pensemos que signifique que es tenerle miedo a Dios, eso es una motivación errónea, ¿no? Para acercarse a Dios. Es el miedo a ser castigado por no obedecer a Dios. Miedo a ser castigado por no hacer algo que Dios me dice. Y después el tenerle respeto como si fuera uno más, tampoco está bueno. Porque no es simplemente alguien más, ¿no? Es mucho más que respeto. Y cuando mayormente nos preguntan qué es el temor de Dios, decimos, es el respeto a Dios. No es simplemente respeto a Dios. Es mucho más que eso. El temor de Dios habla de la obediencia hacia Dios, pero no desde el temor, desde el miedo, temor-miedo, digamos. No desde el miedo, sino del amor, del obedecer a Dios porque lo amo, porque entregó a su Hijo, porque me creó, porque es mi Señor. Ese es el verdadero temor de Dios. Y entonces es eso, ¿no? El temor de Dios, es honrarlo, adorarlo, glorificarlo, aparte de respetarlo, obedecerlo desde el amor, con una base de amor, no por obligación. Yo respeto y honro a Dios y obedezco a Dios porque lo amo, no por obligación, no por miedo. Entonces, cuando pensamos de temer a Dios, de temer de Dios, es esto de acercarnos a Dios como un Padre y como Señor de señores, ¿no? Como el Señor que nos creó, el Señor que es poderoso, misericordioso, soberano. Entonces, es un equilibrio entre estas dos cosas, entre que es nuestro Padre, temer de Él como nuestro Padre, y temer de Él como nuestro Señor. Entonces, es esto, el equilibrio entre estas dos cosas. Tampoco los extremos, porque también puede haber extremos entre estas dos cosas. Puede ser de solamente acercarnos a Dios como Padre y ya lo familiarizamos demasiado y ya nos vamos al otro extremo y ya no hay respeto, como que vivimos libres, ¿no? Libres de hacer lo que queramos, no bajo la voluntad de Dios. Y después, como Señor de señores, exclusivo puede ser caer en una religión, ¿no? Es como más o menos se vincula con el miedo y todo eso. Pero un equilibrio entre estas dos cosas, entre acercarnos a Dios temerosos, pero como un Padre amoroso, que nos da seguridad, que nos da amor, y como nuestro Señor que nos creó. Y bueno, hablando del temor, la palabra de Dios nos responde en un montón de ocasiones qué es el temor. Nos da un montón de respuestas. Y más en Proverbios. En Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El obedecer a Dios, el honrarlo, el glorificarlo. Eso es la base del verdadero conocimiento. ¿El verdadero conocimiento qué es? La sabiduría de Dios.
Cuando hablamos de conocimiento, sabiduría, siempre nos vamos a referir a la sabiduría de Dios, al conocimiento, al entendimiento de Dios, no de nosotros mismos. Eso es imagínense qué importante es el temor de Dios, tener temor de Dios. ¿Por qué? Por esto, porque con temor vamos a tener sabiduría, y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría de Dios. Y en Proverbios sigue hablando de esto, en Proverbios 9:10, y dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Nos vuelve a repetir lo mismo. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. ¿Qué es el buen juicio? Es ser racional, ser coherente en lo que uno habla y en lo que hace, ¿no? Y eso es sabiduría también. Saber cuándo hablar, cuándo callar, cómo actuar, ¿no? Y todo con la sabiduría de Dios. Entonces, para tener sabiduría y para tener buen juicio, ser coherente, necesitamos el temor de Dios. Si el temor de Dios es la base, después viene la sabiduría, después viene el conocimiento, después conocer más de Dios, ¿no? Porque Dios es la sabiduría, Jesús es la sabiduría. También en Proverbios 14:27 dice: el temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Este versículo está diciendo que habla de la fuente que da vida. La fuente que da vida, nuestra fuente de vida. ¿Quién es? Jesús. Es Dios nuestra fuente de vida, ¿no? Entonces, Él es la fuente de vida. Temer de Dios, obedecerlo, respetarlo, honrarlo, eso da vida. Porque estamos obedeciendo a Él, a la fuente, ¿no? A la fuente que nos creó. Y ofrece un escape de las trampas, de la muerte. Nos ayuda, el temor de Dios nos ayuda ¿a qué? A escapar del enemigo, a escapar de las mentiras, a escapar de esos ataques, a escapar de la carne, ¿no? De nuestra mente, de las emociones que a veces nos juegan en contra. Eso provoca el temor de Dios, tener la sabiduría, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos entender el temor de Dios? O sea, entenderlo bien, ¿no? Y en Proverbios 2, del 1 al 5, dice: hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa el temor al Señor, temer al Señor, y obtendrás conocimiento de Dios. Acá claramente Dios respondió, ¿no? Relaciona mucho el temor al Señor con la sabiduría, con la inteligencia, con el entendimiento de Dios. No nosotros. Cuando hablamos de eso, acuérdense que no estamos hablando de nuestra propia inteligencia e entendimiento, sino estamos hablando de todo lo de Dios. Entonces, el temer al Señor se vincula con eso. Hasta ahora, Dios lo vincula con eso. Y dice: clama por inteligencia y pide entendimiento. Clamar es desesperación, buscar con desesperación la inteligencia y el entendimiento, la sabiduría de Dios. Búscalos como si fueran tesoros escondidos. Y esto a mí me hacía acordar, cuando lo leía, a cuando hacemos esos juegos de esconder algo y el que lo encuentra primero gana, ¿no? Es el tesoro escondido, ya sea, no sé, un juguete, para los chicos un juguete, bueno. Y cuando hacemos eso, cuando jugamos ese juego, ¿cómo buscamos el tesoro? Así, desesperado, porque uno lo quiere encontrar y quiere ganar y a toda costa, ¿o no? Es como que estamos re desesperados, buscando, corriendo, levantamos las cosas, tiramos todo, bueno, así. Y así hay que buscar a Dios. Así tenemos que buscar ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento. De esa manera hay que buscarla, ¿no? Desesperados. Yo quiero el entendimiento de Dios. Yo quiero la sabiduría de Dios. Quiero conocer más a Dios. Y así vamos a entender, vamos a comprender, dice la palabra comprender, lo que significa temer al Señor.
De esa manera vamos a entender qué es temer al Señor. Y cómo, buscándolo, clamando por su entendimiento, por su sabiduría, porque el temor es la base. Entonces es muy importante buscarlo de esa manera, clamar y buscarlo. Y el temer a Dios también tiene sus promesas. Tiene sus promesas que Dios siempre nos deja. La Biblia está llena, la palabra está llena de promesas hermosas que Él cumple, porque es fiel. Y en Salmos 112, del 1 al 2, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandatos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Tremenda promesa. Yo la leí y dije, no puede ser. Bienaventurado el hombre que obedece. La voy a cambiar así se entiende lo que quiero decir. Es lo mismo igual, pero hablamos de que temer es obedecer. Entonces, bienaventurado el hombre que obedece, que honra, que glorifica, que adora a Jehová. Y en sus mandatos, en su palabra, se deleita. ¿Qué es deleitar? Es una reacción placentera en algo. Entonces nosotros debemos sentir ese placer cuando leemos su palabra, cuando adoramos, cuando hablamos con Dios. Nos tiene que dar placer eso. Entonces, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandatos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Quiénes son los rectos? Los que obedecen la palabra de Dios. Los que honran a Dios por cómo viven, por cómo actúan. Esas son las personas rectas delante de Dios. En Salmos 115, el 13, dice: bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los pequeños. Acá también nos habla de que nos va a bendecir, ¿no? A los que obedecen a Dios. Y después yo me preguntaba, esas son las promesas. ¿Cómo hacemos para obedecer a Dios, para temer a Dios? ¿Cómo, aparte de buscarlo y clamar para comprender lo que es el temor, cómo hacemos? ¿Cómo hago? Y en Josué 1, del 8 al 9, dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Acá Dios nos responde de nuevo. ¿Cómo lo obedecemos? Conociéndolo más. ¿Cómo lo conocemos? Tenemos la Biblia, tenemos su palabra para meditar en él día y noche. ¿Qué es meditar? Pensar en la palabra que estamos leyendo, hacernos preguntas, autopreguntarnos, preguntarle a Dios. Eso es meditar, ¿no? Como masticar ese libro que está, esa parte de la Biblia que estamos leyendo, ese versículo que leímos. Eso significa meditar. En el día y de noche, para asegurarnos de obedecer todo lo que está allí. De esa manera vamos a poder empezar a conocer más a Dios, a temer más de Dios, porque vamos a conocer lo que dice, ¿no? Después, acá en la Biblia está lleno de ejemplos, lleno. Y hubo una historia que me llamó la atención, que justo hablaba de esto, ¿no? Del temor de Dios. Es la historia en Hechos 10:34 de Cornelio. Cornelio era un gentil, un soldado romano. Y bueno, Pedro, que es otro, ¿no? Un discípulo, Pedro había tenido una visión en su casa y no entendía bien qué era esa visión. Entonces, él seguía lo que el Espíritu Santo le decía, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿qué le dijo? Le dijo que iban a venir hombres a su casa, que iban a buscarlo a él para visitar a un hombre. Entonces, se las cuento así como resumen, ¿no? Porque si no vamos... Entonces, él confiado, Pedro, dijo, bueno, el Espíritu Santo me dijo que iban a venir hombres, voy a esperar. Vinieron los hombres y le dijeron a Pedro que lo iban a llevar con Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre con un corazón temeroso, ¿no? Y Pedro fue y a Pedro le parecía raro porque él como que
no había, en esa época no se podía relacionar tanto los judíos con los romanos, como que había ahí un choque, con un gentil no se podía, era como... Entonces Pedro estaba como, yo creo que estaba muy incómodo, pero él seguía el Espíritu Santo, no le importaba si se sentía incómodo, fue más allá de su sentimiento, ¿no? Entonces fue y cuando entró a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilla delante de Pedro. Y Pedro le dice, no, levántate, yo soy una persona normal, no te arrodilles adelante mío. Y Cornelio le cuenta, no, Pedro dice ya queriéndose ir, ¿no? Bueno, ¿para qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué pasa que tuve que venir? Y Cornelio le dice que se le apareció un hombre resplandeciente y le dijo que tenía que ir a buscar a Pedro, que escuchó sus oraciones, bueno, y que tenía que ir a buscar a Pedro, que él iba a dar la buena noticia. Entonces, ahí Pedro se dio cuenta y dijo, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a todos los que le temen y hacen lo correcto. O sea que en Dios no hay favoritos. Eso me hizo entender, que no hay favoritos, que Dios ama al corazón que teme de Dios. Acá no hay religión, acá no hay nada que importe más que el temer de Dios, el respetarlo, el obedecerlo, el amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. No importa la religión acá, ¿eh? Acá es temer a Dios. Listo. Entonces, nosotros, cuando vos aceptaste a Jesús en tu corazón, ahí empezó el comienzo de tu obediencia. Ahí empezó el comienzo de tu temor a Dios, porque le creíste. Vos lo aceptaste a Jesús porque vos le creíste, obedeciste su palabra. Y eso te hace una persona temerosa de Dios. Así que, bienaventurados somos, ¿no? Como dice la palabra. Y sigue este proceso. No es que se termina acá, ¿no? No es obedezco ahora, ya creí, ya está. No. Ahora es un proceso y tenemos que seguir obedeciendo, tenemos que seguir honrando a Dios, adorándolo. Es un proceso que se va aumentando, que va aumentando durante el tiempo. Dios nos está perfeccionando. Y después hay un montón de ejemplos más, que obviamente un montón son. Podemos dar el ejemplo de Abraham, de Job, que perdió todo y siguió. Moisés, que no estaba seguro de sacar al pueblo de Israel, y así todo consumido y todo fue. Eso es obedecer a Dios, ¿no? Ir con miedo, ir con dudas, pero si Dios lo dice, es porque Dios lo dice y hay que hacerlo. Los discípulos, cuando tomaron su cruz y lo siguieron, dejaron muchas cosas ellos para hacer eso, ¿no? Dejaron familia, dejaron casa, dejaron trabajos, dejaron un montón de cosas. No estoy queriendo decir que dejemos eso, ¿no? Pero a lo que voy es cómo ellos nos demostraron el obedecer de Dios, el temer a Dios, el obedecerlo a pesar de las cosas que uno pasa en su vida. Y el modelo más, que siempre lo digo, que siempre yo lo quiero transmitir porque es el modelo que más tenemos y más perfecto, que es Jesús. Y Jesús era un hombre temeroso de Dios, de su Padre. Y un versículo que siempre me toca mucho a mí es en Hebreos 5:7, que donde dice que Jesús fue oído, su clamor fue oído por causa de su temor reverente, ¿no? Jesús fue oído por causa de su obediencia, de su temor, de su humildad, de su determinación ante Dios, ¿no? Y él obedecía al Padre, simplemente él hacía eso, el Espíritu Santo le decía algo y él lo obedecía. Él decía, en pleno sufrimiento, él decía que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces eso te muestra un temor reverente, un temor importante que tenía Jesús, ¿no? Y nosotros debemos hacer eso, debemos menguar, ¿no? Menguar nosotros para que Él crezca. Él tiene que ser el protagonista de nuestras vidas. Él tiene que ser el que mande, ¿no? Porque sabemos que hay promesas lindas, porque lo amamos, porque vivimos para Él, porque estamos acá para cumplir el propósito que Él puso en nuestro corazón.
Vinimos para cumplir los sueños que Él puso en nuestro corazón, pero todo se trata de Él, todo es en base a Jesús. Y también Juan el Bautista dijo esto, que dijo que es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Y Juan el Bautista sufrió hasta la muerte, sufrió. Y Él nunca dejó de temer de Dios, Él nunca dejó de obedecerlo, nunca dejó de respetarlo, de honrarlo, de adorarlo. Y es una enseñanza hermosa esto que nos da Jesús, porque debemos menguar, debemos apagarnos un poco nosotros mismos, ¿no? Nuestro yo y empezar a enfocarnos más en Él, en buscar su temor, en buscar su sabiduría, porque eso es lo único que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones en base a Dios, decisiones que vienen de Él. Entonces el temor tiene que ver con la reverencia, con la sumisión, que aunque se haga su voluntad y no la nuestra. Y hay un pasaje en Juan 14:15 que dice, que es fuerte, pero lo dice y dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, si amamos a Dios, le obedecemos y punto final. No hay otra. Si amamos a Dios, lo obedecemos. Y nos guste o no nos guste, porque hay cosas... Yo tuve que dejar cosas en mi vida para seguir a Dios. Y me dolió en ese momento, un montón. Pero ahora veo la recompensa de Dios, veo las promesas cumpliéndose en mi vida. Entonces, no importa, vamos a perder cosas, vamos a seguir perdiendo cosas, seguro. Pero siempre hay que seguir la voluntad de Dios. ¿Y vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Mala noticia, pero sí vamos a fallar. ¿Dios lo sabe? Sí, Dios lo sabe. Porque somos humanos, porque nos vamos a equivocar, porque la carne está viva todavía. Pero lo importante es darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de eso, de que a veces quizás estamos fallando y no nos damos cuenta. Y está bueno darse cuenta y seguir. Darse cuenta y seguir. Porque Dios ve tu corazón. Dios ve con qué estás peleando. Dios ve tu motivación, tu intención. Dios ve tu corazón. Sabe que te está costando, pero Él lo ve. Él lo ve y eso es lo más lindo, ¿no? Ese es el amor de Dios. Y después hay un versículo, el último, para cerrar, ¿no? Para ir cerrando. Hay un versículo que habla en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que a mí me encanta. O sea, es como casi mi favorito, porque es como que está todo ahí, si ustedes lo leen, van a ver que está todo. Yo cuando lo leía, ya lo leí 3 veces y cada vez que lo leo es como algo nuevo. Es impresionante, están todas las respuestas, es como, bueno, lo tienen que leer. Y acá lo escribe Salomón. Y Salomón era un hombre que vivió todo. Vivió todos los placeres de la vida, todo lo que se puedan imaginar. Era rico, tuvo muchas mujeres, o sea, él disfrutó la vida, ¿no? Todo probó, todo. Y llegó a la conclusión de que nada sirve, de que nada en la vida sirve. Si no está Dios, no sirve. Y él probó todo. O sea, nadie le puede decir, no, la verdad que vos estás equivocado. No, él probó todo y no hay nada, él no dice que no, nada, todo es en vano. Todo es en vano porque sin Dios no vale la pena nada. No tiene sentido la vida. Y la conclusión que hace Eclesiastés dice, Eclesiastés 12:13, dice, mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o malo. Fuertísimo, pero es verdad. Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar por cada cosa que hagamos. En lo secreto, sea bueno o malo. Y hablando del temor, ¿no? De esto, no solo hay que temer a Dios en público, porque a veces capaz que en público uno como se muestra como temeroso de Dios, ¿no? Como, yo amo a Dios, tengo una reconfianza.
pero Dios ve en lo secreto. Dios ve en lo secreto. Y Dios ve si somos temerosos en lo secreto, ¿no? Cuando estamos solos. Entonces creo que esto es una advertencia también, con amor, ¿no? Yo creo que Dios es un Dios de amor y nos ama, pero también es una advertencia. Así que examinemos nuestro corazón. Pidámosle a Dios que examine nuestro corazón, si hay algo que tenemos que cambiar, si hay algo que tenemos que hacer para agradarle a Él y para seguir su voluntad, ¿no? Entonces, oremos ahora por esto, por esta palabra, ¿sí? Bueno, gracias papá, gracias Jesús por esta hermosa palabra, Señor. Gracias por esta palabra tan edificante, Jesús, que pusiste en mi corazón y que me diste la oportunidad de compartir a mis hermanos, Señor. Sé que vos querías transmitir esta palabra, Señor, y lo sé, Señor. Por eso te pido, Espíritu Santo, que esta palabra sea guardada tan profundo, Señor, tan profundo en el alma, en el corazón, Señor, para que la podamos poner en práctica, Jesús. Para que todos la podamos poner en práctica, para que empecemos a buscarte, a clamarte, Señor, a buscar de tu sabiduría, de tu entendimiento, para entender lo que es el temor hacia vos, Señor. Queremos tener temor de vos, porque sos nuestro Señor. Aparte de ser nuestro Padre amoroso y hermoso, también sos nuestro Señor, nuestro único Señor, nuestro Salvador. Por eso queremos temerte, Señor, pero temerte en el buen sentido, temerte de obedecerte con amor, de honrarte, glorificarte en el caminar de nuestra vida, Señor, en cada ámbito de nuestra vida, Señor, en el trabajo, en la facultad, Señor, en nuestra propia casa, Señor, nuestra vida. Queremos que vos te veas a través nuestro, Jesús. Queremos temerte, queremos aumentarte a vos en nuestra vida, no nosotros mismos, Señor. Queremos menguar, queremos dejar de vernos a nosotros, Señor, y empezar a verte más a vos, empezar a verte más a tu poder, empezar a ver tu sabiduría, Señor, y no la nuestra, Jesús. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos a autoexaminarnos. Examina nuestro corazón, Espíritu Santo, y revelanos qué es lo que tenemos que cambiar, Señor. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en los secretos, Señor? Donde nadie nos ve, Señor. Donde no ponemos una careta, Señor. Ahí, Señor, en la intimidad, Señor, examina nuestro corazón, Jesús. Examina nuestra motivación, Señor. Examinanos, Señor, porque lo único que queremos, Señor, como decía Salomón, Señor, lo único que queremos es temerte, Señor. Y es el único deber que tenemos, Señor, porque esa es la base. Ahí empieza todo, Señor, cuando empezamos a comprender quién sos, cuando empezamos a comprender el temor, el obedecerte, el honrarte, el glorificarte, Señor. Ahí empezamos a entender, Señor, cómo vivir, Señor, bajo tu voluntad. En ese momento empezamos a entender todo lo que se relaciona con vos, Jesús. Porque cuando tenemos sabiduría, cuando tenemos tu temor, Señor, pensamos siempre primero en vos, Señor, antes que en nuestros problemas. Siempre pensamos en una salida con vos, Señor, antes que ahogarnos en un vaso de agua, Señor. Y sabemos que fallamos, Señor, muchas veces, Jesús. Y por eso te pedimos perdón. Perdón por fallar, Señor. Perdón por no honrarte como te lo mereces, Jesús. Perdón por no obedecerte, Señor. Perdón por pensar que sé todo, Señor, cuando en realidad no sé absolutamente nada, Jesús. Perdóname, Jesús. Perdóname, y ahora que sé que me perdonaste, voy a volver y voy a seguir obedeciéndote y voy a seguir intentando, Señor, porque sé que vos me amás, porque sé que soy tu hija, soy tu hijo, Señor, y vos sos mi Padre amado, Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra. Te pido, Espíritu Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que bendigas a mi familia, Señor, que bendigas a todos los que van a ver este video, Señor. Bendícelos, Jesús, guárdalos, Padre, y guíalos siempre, siempre a tu buena y perfecta voluntad, Jesús. En tu santo nombre, amén.